Bendigamos al Señor en esta tarde que nos permite encontrarnos con algunas dificultades de transmisión y de tiempo, pero no queriendo dejarlo pasar. Hemos venido estos jueves anteriores hablando en general sobre la liturgia. Hablamos sobre el año litúrgico, hicimos la presentación de cada uno de los tiempos. Hablamos de los ciclos y el jueves pasado, hablamos sobre el Adviento especialmente. Queríamos compartir hoy con ustedes de un modo especial sobre la liturgia que celebra y que se celebra, claro está, en la Iglesia, de tal manera que podamos nosotros comprender y vivir mejor lo que celebramos. Y la liturgia es ese acto personal de Cristo, siempre vivo y operante en la Iglesia, una actuación de Cristo que mediante su Espíritu continúa hoy su acción salvadora en el interior de la comunidad cristiana. Y la liturgia tiene que ver con todas las acciones que propone la Iglesia en medio del culto. Y tenemos que decir, el culto que la Iglesia tributa y hace, o las acciones que hace, tienen dos sentidos principales, lo hemos dicho varias veces. Primero, dar gloria a Dios, alabar a Dios, y lo segundo es que esas acciones nos tienen que ayudar a santificar nuestra vida. Adoramos a Dios y santificamos nuestra vida. Por eso, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es una acción sagrada por excelencia, no igualada por otra acción eclesial. La liturgia cristiana se realiza a través del conjunto de signos constituidos por personas, gestos, acciones, cosas, tiempos y lugares. Todo eso interviene en la liturgia cristiana. Ahora bien, esas acciones son los actos sagrados que consideramos son instituidos por Cristo y la Iglesia los propone en su nombre. Deben ser realizados esas acciones litúrgicas por las personas legítimamente designadas y conforme a los libros que han sido aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a la Virgen, a los santos, a los beatos, el culto que es debido. Y para provecho, como decía antes, y santificación de los que participan en la acción litúrgica. Entonces, tenemos que la liturgia es un acto personal de Cristo, manifestado por medio de la Iglesia, que opera, que realiza, con personas hábiles para poder hacerlo y con los libros aprobados por la Santa Sede. De tal manera que todo acto, en la liturgia vivimos actos de piedad, sí. Todo acto de piedad constituye la acción litúrgica de la Iglesia, no. ¿Por qué? Porque hay acciones privadas, nuestra oración, por ejemplo, estar en mi casa, sentarme a leer la palabra, hacer oración personal, no es una acción litúrgica conforme a lo que hemos dicho. No constituye la liturgia, de tal manera que mi oración personal no tiene que ser aprobada. Aunque lea la palabra, aunque pueda encontrarme con el Señor, no toda acción personal y privada se constituye en la acción celebrativa de la comunidad. Ahora bien, si yo estoy en mi casa, tomo el libro de las preces, tomo la liturgia de las horas, es una acción en la medida en que hace comunión con toda la comunidad cristiana, porque es la oración oficial de la Iglesia, válidamente establecida, se constituye en una acción personal, pero vivida desde el ámbito de la comunidad del cuerpo de Cristo. Que voy entonces al templo, voy a participar de la Eucaristía,
y llevo una intención particular, personal. Bueno, la intención es personal, pero la acción es de la Iglesia, es la acción litúrgica reconocida por excelencia, y yo como cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, entonces yo me hago partícipe de la acción litúrgica de la Iglesia. Eso es importante, saber cuándo hacemos un acto litúrgico y cuándo no. Rezar un rosario en casa es una acción buena de devoción, pero no se convierte en una acción litúrgica. Es parte de mi oración y de mi devoción. Orar a los santos con alguna novena oficial, eso es una acción que, aunque privada, hace parte del conjunto de comunión que nos propone la Iglesia. Decimos que las personas, para que puedan participar de la acción litúrgica, tienen que estar legítimamente aprobadas. Debe hacerse según la exigencia. Las acciones litúrgicas las hacen en nombre de la Iglesia aquellos que han sido asignadas para el fin. Los ministros ordenados hacen acciones litúrgicas conforme manda la Iglesia. ¿Quiénes son ministros ordenados? Los obispos, los presbíteros y los diáconos. Alguien dirá, ¿y un cardenal no es un ministro ordenado? Sí, pero ya ha sido ordenado. El título es eso, un título para alguien que regularmente ya ha sido ordenado y es obispo incluso. Entonces hablamos de el ministerio ordenado. Son 3 grados del ministerio: el diaconado, el presbiterado y el episcopado, los obispos. Hay ministros instituidos, que son los lectores y los acólitos, y hay ministros de hecho, que son personas que no son instituidas para determinados oficios, pero que desempeñan de manera estable u ocasionalmente alguna acción. Son ministerios de hecho. En la asamblea, cuando participamos de la liturgia y hablamos de la asamblea eucarística especialmente, hablamos de servicios que se pueden prestar y que no son necesariamente instituidos conforme reza la instrucción de la Iglesia. El servicio a la asamblea. El servicio a la asamblea está dado por aquellas personas que procuran, junto con el sacerdote en la parroquia, mirar por la limpieza, por el ornato, por el vestuario litúrgico, por los vasos sagrados. Hay personas de acogida, de orden, comentador o monitor de la asamblea. Es interesante porque antiguamente se llamaban hostiarios a los que recibían a las personas en las puertas del templo y les indicaban, era como un servicio de acogida, como lo dice ahí, acoger al fiel, ayudarlo a ubicarse, sentirse atendido y que pudiera entrar en la dinámica de la participación. Digo que es interesante porque en este momento, con el tema de la pandemia, en nuestras acciones litúrgicas que han sido reducidas, cuando se nos permite que podamos ampliar, tenemos que tener unos hostiarios, unas personas de acogida o un equipo de bioseguridad que cambia totalmente el nombre, pero que su servicio dentro de la comunidad, de la asamblea, es precisamente ese, encontrarse allí. Está otro servicio, que es el de la palabra de Dios, y allí pueden participar un lector no instituido. Es que no me han instituido y no puedo leer. No se trata de eso. Se trata de que hay lectores dentro de la asamblea, participan los fieles, el salmista, si va a cantar el salmo, hay asambleas en las que se acostumbra a hacerlo, el servicio del altar y del ministerio ordenado. Entonces
puede haber un acólito no instituido, el ministro extraordinario de la comunión y de la exposición del Santísimo, o el maestro de ceremonia, que sirve especialmente cuando está el obispo o cuando hay ceremonias importantes que requiere de la participación de este maestro. El servicio del canto y de la música, los encargados de la acogida y del orden, personas que se dedican a recibir a los fieles y acomodarlas, y el servicio del canto litúrgico pues tiene como fin animar la asamblea, hacer que el cuerpo viva también por medio de la oración del canto su conexión con la liturgia que se celebra. Cuando hablamos de la liturgia, es verdad que siempre y centralmente vamos a hablar de la asamblea, donde mejor se expresa esa nuestra relación de comunidad con el Señor, y es la Eucaristía. Por eso es importante siempre tener presente qué celebramos, qué compartimos, porque yo puedo ir al templo y participar de la Eucaristía de manera mecánica. Voy porque voy a cumplir. Y mucha gente definitivamente lo hace. Cumplo con el precepto de guardar la fiesta y eso me indica que tengo que ir a la misa. Pero estoy desconociendo. De hecho, muchas veces escuchamos a muchas personas decir: lo que pasa es que todo es muy repetitivo. El Padre todos los días hace y dice lo mismo. No, el sacerdote ciertamente celebra la Eucaristía, que tiene su instrucción, ¿verdad? Tiene su misal, que es lo que el sacerdote tiene siempre en el altar, para ir indicando las partes de la Eucaristía. Y en esas partes, todos los días pueden cambiar la oración colecta, el prefacio. En este tiempo se utilizan prefacios de Adviento que nos hacen ver la proximidad y lo que oramos, que es el anhelo de que el Señor se haga en nuestra vida. Las lecturas son distintas y luego hay una forma base que es común para todas las celebraciones. Y eso es importante nosotros aprender a descubrirlo, porque mientras más conocemos de lo que participamos, más gusto tiene poder celebrarlo. Cuando lo desconocemos, entonces muy fácilmente nos perdemos en ese camino de compartir aquello que la acción litúrgica quiere sugerir en nosotros. La distribución de la Eucaristía podemos decir que tiene dos grandes partes. La primera parte, que tiene que ver con la liturgia de la palabra y toda su preparación, y la parte eucarística, de la mesa eucarística. A mí me gusta decir siempre, y es así, así nos lo enseña, el banquete primero es el de la palabra y luego el banquete de la Eucaristía. Ambos están conectados, uno prepara al otro, uno hace conexión con otro. Nuestra participación en la Eucaristía, por eso, se nos invita a que sea plena, completa. De hecho, escuchamos muchas veces decir: si no has estado en la escucha de la palabra, no puedes participar del banquete de la Eucaristía, porque no has estado plenamente en la recepción del banquete. No llegas para una parte de la comida, tienes que hacer parte de toda la comida, de la antesala, del plato medio, del plato fuerte, del postre, por utilizar una figura. Se nos enseña en la catequesis que la Eucaristía no comienza solo cuando el sacerdote dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Allí comienza la acción litúrgica de la Eucaristía, con la invocación trinitaria. Pero antes de eso, tiene que haber una disposición, una preparación, un deseo de encontrarme con el Señor. Y ese comienza desde que yo me dispongo en mi hogar, desde mi trabajo, desde donde voy al encuentro con el Señor, me dispongo y mi pensamiento tiene que estar, y mi conexión debe estar en encontrarme con el Señor.
Por eso decimos que el preámbulo de la celebración tiene que ver con lo que anhelo, con lo que deseo compartir. Y luego la acción litúrgica como tal sí comienza con los ritos propios de la celebración. Esa primera parte del banquete de la palabra, podemos decir, tiene unas partes menudas que tienen que ver con la invocación trinitaria, con el canto y la monición. El canto y la monición de entrada nos ponen en conexión de lo que queremos celebrar juntos. Quiere motivarnos, quiere alegrar, quiere dinamizar nuestro encuentro con Él. Es otro tema, pero normalmente los cantos de la asamblea litúrgica tienen que estar en conexión con el misterio que se celebra y especialmente con las lecturas que están propuestas para la celebración. Una vez se hace ese saludo, nos encontramos y nos reconocemos en asamblea, pues viene el rito penitencial que nos ayuda a preparar nuestro corazón para estar en reconciliación. Todos, de verdad, podemos decir fallamos. Todos cometemos pecados veniales. Sabemos que la Iglesia distingue pecados veniales y pecados graves. Los graves nos apartan totalmente de la comunión. Los veniales son aquellos que se cometen a diario por imprudencia, por algún mal comentario, algún mal pensamiento, situaciones de reacciones que no tienen que ver con lo que el Señor quiere de nosotros, pero que precisamente comienza en esta primera parte de la liturgia. Está el acto penitencial para que nosotros podamos renovar nuestro corazón en gracia. Que cometí un pecado, sí, me arrepiento y hago el propósito de que en una futura confesión próxima yo advierto ese pecado, manifiesto ese pecado porque estoy arrepentido de haber contestado mal, de haber dicho una palabra indebida, de haber tenido una reacción inoportuna, de esos pecados veniales. Me posibilita entonces, si estoy en gracia y puedo, no me lo impide ninguna situación de vida particular, entonces prepararme desde la reconciliación, desde el perdón que pido, desde el perdón que emito también, porque puedo venir cargado de ira, de rabia, de molestia por alguna situación que me han generado, pues también las coloco delante del Señor y el Señor acepta mi arrepentimiento y luego, como ya decía, con el propósito de no volverlo a hacer y de manifestarlo en la próxima confesión. En otros ritos, ese acto penitencial de alguna manera está asociado al gesto de la paz. Digo, otros ritos católicos de iglesias orientales. ¿Qué pasa? Que entonces, reconciliado, de una vez hago el saludo de paz, porque dice el Evangelio, si vas a presentar tu ofrenda y recuerdas allí que estás disgustado con tu hermano, deja la ofrenda y vete a reconciliar primero para que pueda ser de agrado al Señor. Entonces la reconciliación en aquel rito y en el nuestro, al principio de nuestra asamblea, busca precisamente liberarnos de esas cargas que traemos y poder presentarnos agradables delante del Señor. Cuando se manda, acompaña el rito de entrada, el rezo del Gloria, la oración del Gloria, que nos ayuda a ponernos, una vez reconciliados, en sintonía y en alabanza con aquel que es nuestro Señor. Y luego aparece una primera oración que llamamos colecta, que es la que recoge en nuestro sentir. Por eso, muchas veces podemos darnos cuenta que las intenciones que traemos a la Eucaristía se leen en este momento. A veces por cuestión de espacio, solemnidad, se hacen antes de comenzar el rito inicial y la invocación trinitaria. Pero el lugar debido, dado que la oración colecta lo que hace es
recoger lo que la asamblea trae a los pies del Señor. Y el sacerdote, que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, es Cristo quien preside la asamblea por medio del sacerdote. Recoge y presenta al Señor todas las intenciones. Y allí viene nuestra acción de gracias, nuestra oración por los difuntos, nuestra asamblea pone delante del Señor lo que le motiva a celebrar la Eucaristía para poder darle culto. Esa primera parte nos dice del rito de entrada, que nos prepara una vez termina la oración colecta. Por supuesto vienen las lecturas. Hasta ese momento de la Eucaristía estamos de pie. Y estamos de pie porque como asamblea nos encontramos y nos presentamos delante del Señor. Cuando vamos a la escucha de la palabra, entonces la actitud es estar sentado para atender al anuncio. Se lee algún pasaje de la Escritura, según sea el tiempo, una lectura, el Salmo y el Evangelio. Los domingos o fiestas importantes que no coincidan con el domingo, se leen 2 lecturas, el Salmo y el Evangelio. Normalmente una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento cuando son 2. En ordinario, cuando es una y el Salmo, según la disposición litúrgica, puede ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Se hace la lectura del Evangelio y enseguida viene la homilía, que es una explicación clara, motivante, aplicada a la vida de los fieles de esa palabra de Dios que hemos escuchado. La homilía. La homilía se distingue de otros discursos. La homilía no es para hacer una catequesis sobre algún tema particular. En otro tiempo escuchábamos más la palabra sermón. El padre va a dar el sermón, pero el sermón tenía que ver precisamente con un tema particular, desarrollar durante la ceremonia un tema particular, por ejemplo, hablar del perdón y dejar a un lado las lecturas, porque no nos hablan de eso, sino que yo quiero tocar un tema particular. Eso es un sermón. La homilía tiene que ver directamente con la aplicación de la palabra que hemos compartido ese día. El sermón puede hacerse fuera de la Eucaristía, porque lo que se distingue y manda es que se pueda hacer la homilía. Normalmente los sermones son muy largos porque tienen un tema que desarrollar. En cambio, la homilía debe ser precisa, debe ser clara, debe ser ajustada al tiempo para que sea efectivo el mensaje que se quiere brindar. El Papa Francisco, en ese sentido, ha urgido en que las homilías sean precisas, claras, consecuentes con la palabra y que no deberían durar más de 15 minutos. Y eso, obviamente, es una instrucción para el presbítero, el diácono o el obispo, que son los ministros que pueden además hacer la homilía. Si en alguna celebración que preside un laico no se llama homilía, ¿por qué? Porque no es, como decíamos al principio, la persona cualificada para hacer uso de ese término, porque su ejercicio va más a una reflexión compartida que a ese ministerio que corresponde y a ese servicio que corresponde a los ministros ordenados. Vuelvo a repetir, los ministros ordenados son el diácono, el sacerdote y el obispo. De tal manera que una celebración, una acción que preside un laico, entonces puede hacer una reflexión compartida
de la palabra, pero no se llama homilía. Tampoco se llama sermón, aunque haga una catequesis. El catequista da catequesis, habla sobre un tema, pero no hace exhortación, porque los sermones tienen en sí mismo también ese carácter exhortativo. Terminada la homilía, entonces hace parte de este primer bloque el credo. Después de escuchar la palabra, como dice, por la predicación llega la fe, y nuestra respuesta a la predicación, a la homilía, es manifestar la fe. ¿Cuándo se hace el credo? Normalmente en las fiestas del Señor y los días domingo. De ordinario, en la semana no se hace esta oración. Los fieles, lo que decía, los domingos y las fiestas, puede ser cantado, puede ser rezado. Y termina esta parte con la oración universal de los fieles, que recoge un poco esas peticiones que nosotros traemos y que tienen además una estructura. La estructura básica de la oración de los fieles tiene que ver con pedir por la Iglesia. Esto incluye al Santo Padre, por los obispos, por los presbíteros, por los diáconos, por el ministerio pastoral de la Iglesia. Se puede hacer universal, se puede hacer local. Una segunda petición tiene que ver con la patria, con quienes dirigen los pueblos, que también puede ser universal, también puede ser local, por el país, por el estado, por el municipio, pero tiene que ver siempre con quienes dirigen los pueblos, con los que gobiernan. La tercera solicitud tiene que ver con las necesidades particulares por las que se ofrece la Eucaristía, una por necesidades varias, y luego se puede incluir alguna otra mucho más específica, pero siempre tiene un orden. A veces exageramos en el tema de las peticiones, sin embargo, bastarían con que en cualquier Eucaristía puedan ser apenas 5. Allí terminamos ese primer bloque de la Eucaristía, de la primera parte de la Eucaristía, en la que vamos descubriendo algunos gestos, algunos signos que ya vamos a compartir. Para mí el morir es vivir, para mí vivir es Cristo.
Y como se debe notar que cuando celebramos la Eucaristía, nuestra acción litúrgica tiene que ir proporcionada los gestos con las palabras que estamos ofreciendo. La invocación trinitaria, por supuesto, todos participamos de ella. El sacerdote hace el saludo, en el que nosotros participamos con la respuesta. Luego el sacerdote recoge las intenciones de reconciliación y se hace una oración común de la que el fiel, por supuesto, también participa. Luego, si recitamos el Gloria, que es una alabanza, por ejemplo, estamos de pie, no podemos estar de rodillas o sentados, a menos que tengamos algún impedimento, pero la acción que refiere y los signos tienen que acompañar las acciones. Por eso decíamos antes de los signos que acompañan. Y por eso cada oración que se hace, la oración colecta, como vamos a ver enseguida la de la comunión, y poscomunión, todas se hacen de pie, porque es nuestra oración la que está referida y ofrecida. La hace el sacerdote, pero es la acción común. Y luego vamos a ir mirando, porque si hacemos el Gloria, lo hacemos todos, las lecturas las hace un lector que puede no ser instituido, como decíamos antes. El salmo lo hace un lector o un salmista. El sacerdote hace la lectura del Evangelio. Si hacemos el credo, lo hacemos todos y allá hay participación de los fieles. Si hacemos las peticiones, normalmente las hace el diácono o uno de los fieles y tiene participación. Y digo esto porque vamos a seguir viendo el desarrollo de la Eucaristía y en todo tiene participación el fiel. A veces encontramos abusos en la celebración litúrgica porque algunos sacerdotes decimos que hay que darle más participación a los fieles. Pero ya va, hemos trabajado en la primera parte, donde intervienen los fieles en el rito de entrada, con el saludo, con la invocación trinitaria, responden al saludo porque es un trato hacia ellos, hacen el acto penitencial, hacen el rezo de Gloria, participan de las lecturas, hacen el credo, hacen parte de las oraciones de los fieles. Hasta ahí hay 7 acciones que hacen los fieles. El sacerdote lo que hace es proponer y guiar a la asamblea en ese caminar. Por eso a veces no entiendo por qué algunos de mis hermanos dicen que hay que darle más participación. ¿Cuándo le quieren dar más participación? En esta otra parte en la que el misal romano nos dice cómo se debe ir llevando, cómo debe actuar el sacerdote, cuáles son los signos que debe hacer para que aquello que expresa tenga un significado. Y a veces dejamos a un lado nuestra acción, la que nos corresponde como ministros ordenados, como personas que se nos olvida que actuamos en nombre de Cristo, en persona de Cristo, y obviamente no se delega la acción. Y a veces pretendemos que entonces no la hago yo porque se ve mejor o más bonito que los fieles sigan haciendo todo. Pues si los fieles hacen todo, no hace falta el ministro ordenado. Serán asambleas y acciones, pero no serán plenamente litúrgicas. Se hace la presentación, una vez terminada esta primera parte, que termina con la oración de los fieles, normalmente se hace un canto para preparar el altar del Señor. Y una vez que se ofrecen el pan y el vino en el altar, entonces comienza el otro rito, con un saludo que se hace a la asamblea. Antes miramos nosotros en esa preparación unos signos que comienzan a aparecer. El sacerdote presenta el pan, que es pan, y presenta el vino mezclado con una gota de agua. Esta mezcla nos dice precisamente de la unión de Cristo en la divinidad. De hecho, el sacerdote dice
que el agua unida a este cáliz, a este vino, sean para nosotros alimento de vida eterna y nos significan el don de aquel que siendo Dios quiso hacerse nosotros, humano. En esa combinación, cuando buscamos la teología de la Eucaristía, o una explicación más será porque del costado del Señor brotó sangre y agua cuando le traspasaron el costado. Y se dice entonces que esa mezcla, que obedecía a una situación particular en la fisionomía del Señor, en la parte biológica del Señor, pues tendría un sentido más profundo, y es esa mezcla que se sucede cuando nosotros ponemos una gota de vino en el agua. ¿Cuál es la materia y cuál es la forma? ¿Cuál es lo que se debe ofrecer? Pan ácimo y el vino, con esa mezcla de agua. Luego el sacerdote se lava las manos, se hace el lavado, y ese lavado de manos, el sacerdote, y lo expresa ahí, hace una oración en silencio, y eso lo establece así, lo hace él, que es el que va a presentar la ofrenda en nombre de los fieles, pero no es una oración para ser expresada, ni mucho menos para ser transferida a los fieles. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado, dice el sacerdote. Y lo hace en representación de la actitud que deberían tener todos para encontrarse con el Señor. Y luego, entonces, el sacerdote invita al pueblo a unirse a esa oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Si en ese momento el sacerdote actúa en nombre de la asamblea y vamos a presentar ya los dones, y eso es lo que decimos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, en ese momento ya la asamblea tendría que colocarse de pie, que muchas veces no sucede, nos quedamos sentados. Pues ese es el momento de ponerse en pie, al momento de presentar los dones, una vez que el sacerdote nos hace la introducción. Y la respuesta que nosotros hacemos es: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por eso en ese momento ya estamos de pie. ¿Qué sigue? La oración de las ofrendas. Y ya decía, son 3 oraciones importantes que el sacerdote hace para recoger la oración de la asamblea, y esta es la segunda. La primera, dijimos, es la colecta, presentamos todas las intenciones y luego presentamos las ofrendas. Por eso se llama oración de las ofrendas. A veces el sacerdote dice: oremos, para advertir a quienes no están de pie que puedan colocarse de pie para que tenga sentido la presentación. Él hace la oración: recibe, Señor, nuestras ofrendas, otras palabras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comienza la plegaria eucarística. La plegaria eucarística inicia con el prefacio. Este es un himno de alabanza, con un inicio y una conclusión dialogada del pueblo con el sacerdote. Hace alusión a la fiesta o el tiempo litúrgico: Cuaresma, Pascua, Adviento. En este momento todos los prefacios son de Adviento, y hay 5 prefacios de Adviento, y el sacerdote en la liturgia indica cuál debe usar según incluso coincida con la temática del día, y si no, simplemente hay textos básicos que nos dicen que en esta primera semana de Adviento podemos utilizar el prefacio 1 o el prefacio 3. ¿Qué hay con esto? Pues no los repetimos todos los días, tenemos opción de alternarlos. Que son 4 semanas, pues alternadamente. Las oraciones no son las mismas todos los días, ni la colecta, ni la ofrenda, ni la poscomunión. Y el prefacio es cuando el sacerdote, después de presentar las ofrendas y nosotros hacemos esa
respuesta del Señor reciba de tus manos, hace la oración, dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Allí comienza el prefacio y según la fiesta se sigue la oración, el sacerdote solamente, y concluye el prefacio, porque con los santos y los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El prefacio termina con el santo, que puede ser rezado y puede ser cantado. Una vez más, en el diálogo vuelve la asamblea a participar, porque no lo hace el sacerdote solo, lo hace la asamblea. Sea rezado o sea cantado, ya tiene otra participación. Y una vez termina el canto del santo, es el momento en que la asamblea está invitada a reconocer la presencia real del Señor. Viene la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, que se llama epíclesis, la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que sea el Espíritu Santo el que transforme el pan en su cuerpo, el vino en su sangre. Y allí entonces comienza, podemos decir, la conmemoración de la última cena. No hacemos una obra de teatro, no hacemos solo un recuerdo de algo que pasó, actualizamos aquel misterio que el Señor, al estar en la última cena con sus apóstoles, quiso celebrar con ellos la Pascua, y esa cena de Pascua pidió que se hiciera en su memorial. Entonces no es solo un simple recuerdo de lo que pasó en otro tiempo, no es una obra de teatro, actualizamos el misterio y es real. Por eso, ante ese misterio, caemos de rodillas, y en el momento de la consagración es cuando tenemos que estar de rodillas. No durante toda la Eucaristía, no en el credo, no en el acto penitencial, no en la escucha de la palabra, sino cuando reconocemos la presencia real del Señor. Hay entonces la plegaria eucarística, según sea la celebración, hay 4 plegarias eucarísticas principales y hay 8 anexas. La primera, que es el canon, se llama el canon romano, está determinada para algunas fiestas particulares, por ejemplo, en la vigilia pascual, manda que se realice. En otras ocasiones, el prenotando, lo que dice el libro, da opciones para que el sacerdote lo pueda utilizar en otras eventualidades. Están la plegaria 2 y la 3, que son las más comunes, y una muy teológica y profunda, que es la cuarta de esa primera línea. Luego hay plegaria que tiene que ver con misa celebrada para niños, con misa celebrada para la reconciliación, o tenemos otras que tienen que ver con la figura de Jesucristo, modelo de caridad, Jesucristo que une a la iglesia, otras opciones. Decía algún sacerdote, director espiritual, en algún momento, si la liturgia es tan rica, ¿por qué tenemos que hacer todos los días lo mismo? Además que el misal da opción. En las ferias podemos utilizar cualquier cantidad de oraciones para pedir por los amigos, por la familia, por una buena cosecha, por la paz en el mundo, por la justicia, por la reconciliación, por la caridad, para dar gracias a Dios. Hay muchas oraciones que podemos utilizar durante la celebración. Por eso no podemos utilizar en tiempo, por ejemplo, ordinario, solo lo que el domingo nos dicta. Y a veces los sacerdotes, la oración del domingo, por ejemplo, el tercer domingo del tiempo ordinario, hacemos la oración el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, el sábado de esa misma semana tercera de ordinario. No. Los tiempos cortos, por ejemplo, Navidad, Adviento y Cuaresma, traen
diferenciadamente cada día las oraciones, pero estamos hablando de que son 4 semanas. El tiempo ordinario son 34 semanas y nos trae oración para todos los días, y por eso nos da la posibilidad de celebrar los santos que traen oración particular, de celebrar con otras fiestas, como ya decía, o advocaciones o devociones particulares. Cuando se hace entonces la invocación es cuando estamos de pie, cuando nos vamos a colocar de rodillas. Y esto acontece cuando el sacerdote estira las manos sobre las ofrendas. No siempre, terminando el santo, se hace la invocación, porque según sea la plegaria, algunas traen una introducción según la temática que tenga, porque las tiene, y luego es cuando se invoca la presencia. Entonces hay personas que terminan el santo o incluso con el santo ya están de rodillas. Pues es un error litúrgico, porque el santo y la alabanza se hace de pie. Una vez que se invoca la presencia real del Espíritu para transformar aquellas formas del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre, es cuando tenemos que estar de rodillas. Una vez termina la elevación del cáliz, que es el segundo momento, pues ya hasta ahí es el momento de el poder estar arrodillados, porque luego sigue el ofrecimiento y por supuesto se recalca que aquel ofrecimiento es por todos, y se dice, una vez se hace la elevación, este es el sacramento de nuestra fe. Respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Listo, punto y fin para el arrodillamiento. Y puestos en pie, entonces continuamos con la plegaria eucarística que termina con la doxología y dice, la parte final es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordia, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí termina esa parte de la plegaria eucarística que ha comenzado con el prefacio, que ha seguido con la consagración y en la que se hacen los ofrecimientos. En la plegaria siempre se ora por la Iglesia, se ofrece al Papa, al obispo particular, se ofrecen necesidades particulares por el pueblo de Dios, se hace el ofrecimiento de los difuntos. En algunas fiestas importantes cambian la fórmula para decir, por ejemplo, si estamos celebrando primeras comuniones, hay una oración para los neocomulgantes, si hay para la confirmación, hay para el matrimonio. Hay particularidades que maneja, por supuesto, el sacerdote, que es el oferente junto con la asamblea, pero él, que actúa en persona Christi, entonces es quien sabe qué debe hacer. Incluso en ese diálogo de respuestas que se consigue en la plegaria, encontramos muchas veces que el sacerdote o algunos sacerdotes mandan a repetir la oración que es sacerdotal. Y dice, el sacerdote, cuando uno va al libro, dice el sacerdote, eleva el pan y el vino y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordia omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, algunos sacerdotes dicen, a ver, digan todos conmigo, levanten la mano y pónganla para acá. Eso no está expresado en ninguna parte. Dice el sacerdote, cierra la oración, porque si no se difumina, se diluye la figura. No es porque el sacerdote esté por encima del pueblo, porque él también ofrece, es que preside en nombre del pueblo, preside en nombre de Cristo, y Cristo hace el ofrecimiento de la asamblea al Padre Creador. Una vez termina esa doxología, pasamos a la oración común, de tal manera que
Ahora viene la asamblea también a participar. Todos participamos con el rezo o con el canto del Padre Nuestro. Una vez terminado, se recoge la oración. El Padre Nuestro en la Eucaristía no termina con el amén, que sí termina el Padre Nuestro con el amén en algún rezo particular. Entonces, una vez hecho el Padre Nuestro, entonces viene el anuncio de la paz, el recogimiento de la asamblea y el signo de la paz. Para preparar ese signo de la paz, en algunos momentos puede suprimirse, no es necesario que haya canto de paz, no es litúrgico el canto de la paz, sin embargo, se hace cuando conviene, se anuncia el Cordero y viene la comunión. Una vez que la asamblea participa de la comunión, que vuelve a participar, al recibir el cuerpo de Cristo, vaya a hacer una oración particular, la puede hacer de pie, la puede hacer sentado, la puede hacer de rodillas. Lo importante es que haya el recogimiento debido cuando se celebra la Eucaristía. Una vez terminado, viene el rito de la poscomunión, que viene otra oración, y por eso el sacerdote vuelve a decir: oremos, y recoge la gratitud de la asamblea que ha participado. Luego se despide la asamblea con la bendición y con el saludo de pueden ir en paz. Y ahí viene otra parte interesante, porque decimos, no termina la Eucaristía cuando el sacerdote da la bendición, sino cuando nosotros vamos a ejercer el ministerio, la gracia y el don que hemos recibido. Hemos participado del banquete de la palabra, del banquete de la Eucaristía, nos hemos nutrido del Señor para hacer que nuestros espacios y nuestros ambientes pues se descubran en bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde con su presencia misericordiosa, que el Señor nos conceda y nos conserve siempre conocer más, no para saber, sino para vivir mejor la celebración y los actos y los signos de los que nosotros vamos participando. Que si estamos de pie sepamos por qué, que si estamos de rodilla también podamos conducir nuestra vida y nuestra intención sabiendo por qué hacemos y participamos de cada gesto. Esto es intimidad con Jesús y por eso le vamos a pedir que nos bendiga a esta hora en la que ya tenemos que dar paso a la celebración eucarística. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, cosa buena. Pero yo te alabo en medio del quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo te alabo en medio del quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Ayer prometí ser de Cristo, también lo prometo hoy. Y mañana por lo mismo yo te diré, de Cristo soy. Yo soy de Cristo soy. Ayer. Bendigamos al Señor en esta tarde. Propongámosle a Él nuestra vida, nuestro encuentro con Él en la Eucaristía. Que el Señor nos conceda la gracia de descubrirle siempre presente, real en nuestra celebración eucarística. Que todos los signos de los que participamos nos puedan conducir a la gracia. Que esos signos sensibles que están a nuestra mirada nos lleven a encontrarnos con el misterio que representan. Que esta forma y de esta forma podamos nosotros comprometer nuestra vida en el servicio a Dios por medio de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, nos haga crecer en la fe, en la esperanza, que en la imposibilidad de
participar por causa de la pandemia de la Eucaristía normalmente, como estábamos acostumbrados. El Señor disipe las tinieblas del mundo, cese la pandemia para que podamos encontrarnos en la asamblea litúrgica y así podamos vivir plenamente el misterio en el que creemos, que celebramos y que compartimos. Que Jesús sacramentado nos bendiga en esta tarde y nos conceda el don que más necesitamos para ser fieles a Él. Que el Señor nos bendiga y nos santifique. Amén. Se deja sentir aquí que esta obra es de Dios, nadie la puede parar. Y si algún demonio entrara, tiene que salir afuera, tiene que salir afuera, tiene que salir. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, ando como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, ando como David. Yo canto como David. La esposa de David lo criticaba porque Bien, queridos hermanos, esto fue hoy en Intimidad con Jesús, la celebración litúrgica. El Señor nos permita seguir creciendo y compartiendo para que, conociendo más, como decía al principio, podamos vivir mejor el misterio que celebramos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos.